En Zacarías capítulo 9, vamos ya a disfrutar este pasaje de hoy. Estamos estudiando este libro de Zacarías los miércoles por la noche, cuando Dios permite, y yo estoy enseñando, estamos versículo por versículo. En este libro estamos ya en capítulo 9, creo que hay 14 capítulos de este libro. Estamos viendo grandes cosas del Señor y no se olviden, hermanos, no se desanimen en los versículos difíciles. Esta historia es una historia real. Estos eventos han pasado en este mundo. Aún Zacarías menciona eventos que todavía no han pasado. Son profecías que vienen en el futuro. Mayormente capítulo 6 al capítulo 8 está hablando de un evento que se llama el milenio, que son 1000 años donde Jesús va a regresar otra vez a esta tierra, nosotros con Él, y vamos a reinar con Él por 1000 años. Y hay muchas profecías. Aún Zacarías menciona estas profecías guiado a ese tiempo, una promesa para Israel. Pero también hay aplicaciones que nosotros podemos tomar en nuestra vida y queremos aprovechar eso. Aunque esta profecía es para la nación de Judá y es para los judíos, y estos detalles, también la Biblia fue escrito para nosotros, para nuestra enseñanza, y hay muchas aplicaciones para hoy en día. Aún los detalles y la destrucción de enemigos y cosas que nosotros podemos aplicar en el tiempo que estamos viviendo ahora, y por eso queremos mirar a este libro. Hay muchos que quizás no enseñan estos profetas menores y se están perdiendo grandes verdades y grandes lecciones que Dios permitió que estos libros estén en la Biblia, que significa que hay algo importante para nosotros aprender. Y cuando aprendemos de la nación de Israel, pues todo tiene que ver desde el momento que salieron de Egipto, aún hasta el final de este mundo, el final del milenio, todo tiene que ver con la nación de Israel. A un momento se añadió los gentiles cuando los judíos ya no querían escuchar el evangelio, y vemos eso en el Nuevo Testamento. Después el evangelio fue a los gentiles y ahora aplica muchas de las cosas para todos nosotros, los cristianos, los que han recibido a Cristo como su único Salvador. Esta noche queremos ver, y recuerda que Dios le dio a Zacarías en estos capítulos, en estas visiones, y estas profecías. Empezó en capítulo 1 dándole a Zacarías 8 visiones. Hemos pasado 8 semanas, una semana en cada visión, aprendiendo estas visiones, guiado a la reconstrucción del templo, y algo que ellos dejaron de hacer por muchos años. Creo que fueron 16 años de el tiempo que ellos regresaron del cautiverio en Babilonia a Jerusalén. Ellos empezaron a construir el templo, después se desanimaron por los otros naciones que estaban alrededor, que no quería que ellos construyan este templo. Después Dios mandó a Ageo, profeta Ageo, y también Zacarías, para animarles a ellos a empezar otra vez a construir este templo. Y ahora estamos en este momento donde ya están terminando el templo. Tomó 4 años después que ellos empezaron otra vez a construirla. Estamos llegando al final de ese momento. En capítulo 10, 11, estamos ya terminando con el templo. Pero aunque ellos terminaron construyendo el templo, su corazón, su vida espiritual todavía no estaba bien con el Señor. Y Dios estaba enfocado en su templo, en ellos, en su corazón, para que ellos regresen otra vez a Él. Y aún miramos que aunque ellos estaban construyendo y haciendo algo para el Señor, no significa que estaban bien con el Señor. Y vimos muchas explicaciones sobre eso en nuestra vida hoy en día. Aunque nosotros venimos a la iglesia, aunque damos diezmo, aunque abrimos nuestra Biblia, aunque cantamos, no significa que tú estás bien con el Señor. Es algo interior. Y aunque ellos estaban haciendo algo para el Señor en el templo, todavía su corazón estaba lejos del Señor. Después de estas visiones, Dios tenía 4 mensajes para Zacarías a la nación de Judá. Y ahora llegamos a 2 cargas, que son 8 visiones, 4 mensajes, y terminamos estos capítulos
del capítulo 9 al capítulo 14, hablando de dos cargas, y nosotros entramos en la primera, hoy en capítulo 9, versículo 1 al versículo 8, y esta primera carga es la destrucción de los enemigos de Israel. So, vamos a prepararnos para ver cómo Dios se va a ocupar de los enemigos que estaban alrededor de Israel, por ellos tratarle mal a los judíos, y Dios ahora está castigándole a ellos, y nosotros vamos a ver esto en versículo 1 al versículo 8, aquí en Zacarías capítulo 9. La segunda carga, nosotros vamos a verlo en capítulo 12, unas semanas que vienen, pero quiero tomar esa palabra carga. ¿Qué es una carga? Y es un peso de importancia en nuestra vida. Cada uno de nosotros tenemos algo pesado, algo que nosotros estamos pasando, que nosotros podemos llamarla una carga en nuestra vida, que es un peso de importancia en nuestra vida. Es una lucha que nosotros pasamos o que nosotros tenemos en nuestra vida. Quizás en este momento ya algo ha venido a su mente de algo difícil que está pasando, algo pesado en sus hombros que ha pasado, y son problemas, son tribulaciones, son preocupaciones, son peticiones que nosotros tenemos que están delante del Señor. Nosotros llevamos nuestras cargas a Dios, y Dios desea que nosotros llevemos ese peso y la dejamos al Señor para que Él se ocupe de ella. Hermanos, si tú tienes algo en su vida esta noche que está en su brazo, en sus hombros, que es pesado, es una petición, es una tribulación, entrégaselo al Señor. Él no desea que nosotros nos preocupamos. Filipenses 4:6. Aún en Gálatas capítulo 6, versículo 2, Pablo dice a las iglesias en Galacia, dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y dice que eso es cumpliendo la ley de Cristo. Sobrellevar. No está diciendo que nosotros debemos de tomar la carga de otra persona. O Wilson, lo que tú tienes, dámelo a mí. Está diciendo sobrellevar, es ayudando a esa persona con el peso, porque es algo pesado y quizás están desanimados y están débiles. Nosotros venimos del lado de ellos y sobrellevamos y le ayudamos a esa persona con esa carga. Aún versículo 5 de Gálatas 6 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Interesante cómo podemos llevar nuestra carga y llevar los de los otros. Cómo podemos sobrellevar las cargas de los demás si se supone que ellos o cada uno lleve su propia carga. Lo que Dios quiere es que nosotros podemos acercarnos a un hermano con dificultades, ayudarlo, soportarlo, para que ellos no se hunden en todo lo que está pasando. Hermanos, ¿cuántos de nosotros sabemos las cargas de otros hermanos en la iglesia? A veces las personas en la iglesia no quieren compartir con otros las cosas difíciles que ellos están pasando, pero si nosotros conocemos unos a otros, vamos a entender, vamos a ver los tiempos difíciles que ellos están pasando y podemos ayudarle a ellos. Es como si tuviera una persona llevando un saco de cemento y ya no pueden, y ya es pesado, no sé si ahora lo venden en 100 libras como antes, que pesaba mucho. Yo sé que lo tienen 40 y 60 y quizás 80, pero a veces tenía uno de 100 libras y pesaba. Es como viendo una persona con esa bolsa de cemento y ellos están sufriendo y tú le pasas a ellos por lado sin ayudarle. A veces nosotros pasamos aún uno a otro sabiendo que están pasando por algo difícil y aún tienen 100 libras de cemento y pasamos por ellos, ni preguntamos si podemos ayudarle. Solamente le miramos que están pasando por algo difícil y la dejamos solo. Dios quiere que nosotros vayamos a esa persona y le ayudamos. Le ayudamos a levantar
no es que estamos tomando la bolsa de cemento nosotros mismos, pero ayudando a esa persona para aliviar, para que esa persona no se hundir en los problemas que tienen. ¿Cómo tú puedes ayudar si nosotros no sabemos lo que otros están pasando? Y muchas veces pasan por tiempos y ellos mismos se desaniman por los problemas que están pasando. Yo sé que a veces no vemos porque no comparten, pero si sabemos de una persona que está pasando por algo difícil, vamos a ayudarle a ellos porque así Dios desea. Y Pablo dice que llevando las cargas de otros es cumpliendo la ley de Dios. Es lo que Dios nos manda a nosotros, lo que Él desea, que nos desea lo que nosotros hagamos con otros. Nosotros obviamente debemos llevar nuestras cargas a Dios y después vamos a poder ayudar a otros, llevar la de ellos. Es difícil a veces llevar nuestra propia carga. ¿Cómo yo puedo ayudar a otra persona si yo también tengo un saco de cemento en mi hombro, en mi brazo? Y a veces no ayudamos porque decimos, pues no me están ayudando a mí, pues yo tampoco le ayudo a ellos. O yo estoy pasando por algo difícil, ¿cómo yo puedo ayudar a otra persona? Después están desanimados, cansados y no pueden ayudar a otros. No estamos entregando ese peso al Señor. Hoy vamos a ver cómo Dios se ocupa, como esta carga que Dios tenía y compartió con Zacarías sobre algo que Él iba a hacer a los enemigos de Israel. Y vemos cómo Dios lo hace aquí en este pasaje. No vamos a leer el texto juntos, pero vamos a mirar cada versículo para ver el poder de Dios. Pero vamos a orar antes que nosotros entramos en otro texto y entregar estos 8 versículos al Señor y pedir que nos ayude a entenderla. Señor, gracias ahora por este momento. Señor, ahora que estamos mirando a Zacarías capítulo 9, estos 8 versículos, Señor, que tú nos ayudes a entenderla, podemos ver lo que estaba pasando en este tiempo y Señor, que sea de gran bendición a nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la semana pasada o la última vez que yo estaba enseñando Zacarías, vimos que cuando buscamos a Jehová, tenemos favor de Jehová. Vimos cómo Dios cambia la tristeza y lo cambia a gozo, y ese gozo que nosotros tenemos nos lleva a nosotros a buscar más de Dios. Y cuando obedecemos, nosotros buscamos su voluntad y tenemos ese favor de Dios. La semana pasada hablamos miramos esta profecía del milenio, esos 1000 años donde Jesús va a regresar a esta tierra y estar reinando como rey por 1000 años. Vimos como el milenio, muchos van a buscar a Jehová en ese momento, porque ellos están viendo lo que estaba haciendo Jesús en medio de los judíos, que otros del mundo completo quería participar, quería ver, quería ser parte de estas bendiciones que estaban recibiendo, y ellos buscaban también de Jehová. Esta noche quiero ver 2 cosas en nuestro texto. Número 1, vamos a ver el juicio contra las ciudades de Líbano, en versículo 1 a versículo 4. Después vemos el juicio de las ciudades de Babilonia, versículos 5 a versículo 8. Mayormente estamos pasando el tiempo viendo el juicio de estas áreas específicas que estaban alrededor de Israel y cómo Dios guardó a la nación de Israel en este momento. El propósito es a castigarle a ellos. Muchas veces vemos estos versículos y pensamos que no hay nada para nosotros. ¿Qué nosotros podemos aprender del libro de Zacarías? Aún de estas naciones que están alrededor de Israel y por qué Dios está castigándole a ellos. ¿Qué esto significa para mí hoy? Y vemos y vamos a ver lecciones y aún aplicaciones que podemos ver en estos versículos aún esta noche.
como dije antes, si Dios lo puso en la Biblia, significa que es para nuestra enseñanza, es algo importante para nosotros ver. So, vamos a empezar en versículo 1 y vamos a ver el juicio de estas ciudades que estaba en Líbano, en versículo 1 y versículo 4, o Líbano, no sé, ¿Líbano o Líbano? Líbano, ok, en Líbano, acento en la I. Versículo 1 dice así: la profecía, aún esta palabra profecía en este versículo significa carga, por eso sacamos esta palabra que estamos hablando, de la palabra de Jehová, está contra la tierra de Adrac y sobre Damasco, porque a Jehová debe mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. So, esto es una profecía aquí en versículo 1. La profecía de Jehová. Esto es algo que va a pasar en el futuro. No ha pasado todavía en ese tiempo que la recibió, pero vemos que casi 400 años después que Zacarías estaba profetizando en este tiempo Judá, vemos que esta profecía de estas naciones y este castigo pasó aún 400 años después. So, es algo, una profecía que todavía no ha pasado, pero es algo que iba a pasar en el futuro, y Dios lo estaba compartiendo con el profeta Zacarías para que él supiera y prepare a ellos. Es un castigo. Lo que Dios estaba haciendo es castigando estas naciones que estaban alrededor. Aún versículo 1 nos da unos lugares específicos. Contra la tierra de Adrac y sobre Damasco. Aún en el mapa que tenemos allá arriba puede ver algunos lugares y Damasco y otros lugares que vamos a estar hablando ahora. Este lugar, Adrac, fue una ciudad que estaba en Damasco, que fue capital de Siria en este momento, y Dios iba a usar un hombre famoso en la historia, que está en los libros históricos, aún en los libros seculares, que se llamaba Alejandro Magno, o en inglés Alexander the Great. Y él tenía un ejército, y Dios usó a él y su ejército grande que tenía, y grande en ese tiempo estamos hablando de 55,000 personas en este momento, de cantidad de personas, pero para ese tiempo era muchas personas y ellos tenían el poder para conquistar a muchas naciones. Y este hombre, Alejandro Magno, en este momento, 400 años después que Zacarías recibió esta profecía, es cuando vemos no solamente en la historia de los libros históricos, vemos que él cumplió, o Dios le usó a él para destruir y conquistar estas naciones exactamente que Dios mencionó aquí en Zacarías. Y Dios le usó a él como Dios usó a Babilonia, como Dios usó a Siria para castigarle a la nación de Israel, usó lugares paganos para cumplir la voluntad de Dios aún para su pueblo. Y este hombre está conquistando estas ciudades en camino a Egipto. Y Alejandro Magno es bien conocido y fue hijo del rey Filipo II en Macedonia. Fue un gran líder militar que conquistó mayor parte del mundo. Interesante que conquistó las naciones alrededor de Israel. Y nunca entró en Jerusalén, nunca entró en Israel. Y ahí vemos cómo Dios estaba protegiendo su pueblo. Estaba alrededor, estaba en camino, estaba conquistando todas las naciones, menos la nación de Israel, que Dios no permitió que él entre. Dios estaba protegiendo, estaba cumpliendo su promesa de proteger a el pueblo. Aún este hombre, Alejandro, murió a la edad de 32 años, fue rey por 13 años. Después, cuando él murió, tenía un reino tan grande, porque ha conquistado muchos lugares, que su reino fue dividido en 4. Y Daniel
Daniel y Zacarías son los dos libros que menciona este tiempo de este hombre Alejandro. En Daniel enseña esta división en esta estatua de Nabucodonosor. Recuerda cuando años atrás nosotros estudiamos Daniel y vemos estatua, y la estatua tenía esta división de estos reinos: Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Y este reino que tenía este hombre Alejandro, tan grande que cuando él falleció, habían 4 personas que entró para tomar este reino grande y se dividió en esos 4. Alejandro fue un rey de Macedonia. Empezó, su papá también era rey de Macedonia, y después él tomó su reino. Después Alejandro fue rey de Persia a un momento, en esos 13 años. Y Dios le usó a él para castigar estas naciones, que fue parte de este castigo. Ahora, nosotros no vemos el nombre de Alejandro Magno en la Biblia, aunque existe en los libros históricos. El nombre de él no se encuentra en la Biblia. Pero Daniel y Zacarías escriben profecías hablando de Grecia y hablando de Macedonia, cuando este hombre Alejandro estaba reinando y tenía su ejército. Y aun cuando vamos a la historia, como dije, encontramos a él y encontramos los lugares donde él conquistó. Y cuando leemos Daniel y leemos Zacarías, vemos como todo va juntos, y esta profecía fue cumplida que Dios deseaba para Israel. 250 años antes de Alejandro Magno nacer, empezó a hablar Daniel y Zacarías sobre esta profecía. Y esto era importante aún para Daniel y los judíos en ese tiempo, porque Dios le estaba enseñando a ellos que un día ellos iban a regresar otra vez a su tierra. En el tiempo de Daniel, ellos estaban en cautiverio en Babilonia. Sabiendo esta profecía, Dios le estaba diciendo a ellos que en un momento, y sabemos que estaba en cautiverio por 70 años, Dios mostraba a ellos que un día ellos iban a regresar otra vez a Jerusalén. Eso que Dios deseaba. Y que Dios iba a cuidarle a ellos aún en los tiempos difíciles, aún en estas batallas y estas situaciones que estaban pasando alrededor de ellos. Todavía Dios le iba a proteger a ellos. Aunque los reinos prosperaban, algunos cayeron, todavía Dios estaba ahí cuidando de su pueblo. Israel tenía que entender que Dios estaba en control, aún en control del futuro de ellos. Y su palabra estaba firme, y su palabra era verdad. Y cuando los profetas hablaban y compartían estos detalles, ellos tenían que depender y creer en ellos. Hermanos, eso todavía es cierto hoy. No solo para Israel, pero para nosotros. Dios todavía está cuidando a Israel. Dios todavía tiene planes para Israel. No importa lo que está pasando en este mundo, aún en el mundo que vivimos y vemos muchas cosas que está pasando hoy en día. La voluntad de Dios para Israel está firme. La voluntad de Dios para los creyentes, los hijos de Dios, está firme. No importa lo que está pasando en el mundo. Vemos las guerras, vemos muchas cosas difíciles, pero las promesas de Dios está firme. Lo que Dios ha mencionado en la Biblia va a pasar y Dios va a cumplir. No importa lo que está pasando, aún Dios usa esos eventos y usa las guerras y las cosas pasando hoy en día para cumplir su propósito, llevándonos a Jesús regresando otra vez por nosotros. La promesa de Jesús vendrá para nosotros otra vez. Eso estamos ciertos. Jesús vendrá otra vez por nosotros. Y esa esperanza que tenemos en vida eterna todavía es verdad. Cuando tú conociste a Cristo como su único Salvador y recibiste perdón de pecado y tienes vida eterna, esa promesa
de esa esperanza de tener vida eterna es cierto. ¿Qué va a pasar? Jesús va a venir otra vez por nosotros en las nubes. Nosotros vamos a ser transformados. Vamos a vivir con Él para siempre. No importa lo que pasa en el mundo, esa verdad todavía es cierto y Dios lo va a cumplir. Dios cumple todas sus promesas. Mira lo que dice en versículo 1 otra vez. La última parte dice, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. Zacarías capítulo 9, versículo 1. Zacarías dice que sus ojos deben estar mirando a Jehová en todo momento, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres. Y más en esos tiempos que Dios va a usar a este hombre, Alejandro, para destruir sus enemigos, ellos tienen que mantener sus ojos mirando a Dios. No solamente ellos deben mirar a Jehová, pero Jehová está mirando a ellos y cuidándole a su pueblo. Hermanos, vamos a recordar que aunque el mundo ahora está malo, tenemos que tener nuestros ojos mirando a Dios. Y saber que Dios está mirando a su pueblo, a nosotros. Si miramos al mundo y los ojos al mundo, nos vamos a desanimar. Podemos desanimarnos rápidamente. Pero cuando estamos mirando a Dios, podemos animarnos aún en tiempos difíciles. Y cuando entendemos que como hijos de Dios, solo estamos pasando por esta tierra un poco de tiempo. Esta tierra no es nuestro hogar. Nuestro hogar está en los cielos. Y esa esperanza nos ayuda a vivir en esta tierra, aún los que viven en el mundo contra Dios, porque Dios nos dio esperanza sobre el futuro. Y tú y yo tenemos esa esperanza porque tenemos la palabra de Dios que nos comparte con nosotros. Y este tiempo que pasamos en esta tierra es nada comparado a vida eterna. Es como vapor. Y por eso es importante que cumplimos la voluntad de Dios, aún nosotros estamos aquí, y hablar de Cristo a ellos que no conocen a Él. Para que ellos sean salvos. Para que ellos tengan la misma oportunidad que nosotros tuvimos para recibir a Cristo como su único Salvador. Aún ellos pasar por tiempos difíciles y ser animados, porque su esperanza está en Cristo Jesús. Y sabemos que solamente estamos aquí por un tiempo pequeño. Por eso Zacarías dice, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres, estén mirando hacia Él. Sabemos también que los ojos de Israel y del mundo estarán puestos en Dios aún en los últimos tiempos. Zacarías capítulo 9, vamos al versículo 2 y continuamos con estos lugares. Dice, también Amat será comprendida en el territorio de Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Sabemos que el lugar Amat es Antioquía, estaba cerca a Damasco, norte de la tierra prometida de Israel, y fueron parte de este juicio de Dios, que aún Isaías, el profeta Isaías, habla de esta profecía, de este lugar, Tiro y Sidón. Eran los dos ciudades principales en el norte de Israel. Y Tiro era una ciudad importante, era una ciudad comercial que se creía imposible a conquistar. Ellos estaban tan poderosos, tenían mucho dinero, que ellos pensaban que nadie podía contestar o conquistarle a ellos. Los asirios trataron de conquistar a Tiro, tomaron 5 años tratando de hacerlo, pero no podían. Nabucodonosor pasó 13 años tratando de conquistar este lugar, y
también él falló porque este lugar era tan poderoso que no había una nación que podía conquistarle a ellos. Pero es interesante que Alejandro Magno lo hizo en 7 meses. Otras naciones tomaron años para tratar de conquistar a Tiro, este lugar, pero no podían. Pero Dios permitió que este hombre, Alejandro Magno, en su ejército tan grande, en él conquistando los otros lugares, entró a este lugar que era grande en comerciar y tenía mucho dinero, y solamente en 7 meses él pudo conquistarle a ellos. Y Zacarías dice que Tiro y Sidón fueron muy sabios o sabias, pero todavía vemos que Dios no tendrá misericordia o no tuvo misericordia sobre ellos en este tiempo de juicio. El juicio también venía para ellos, aunque tenían mucha prosperidad. Hermanos, esto nos enseña a nosotros que nadie está salvo del juicio de Dios. Este lugar pensaba que eran tan poderosos que nadie podía, no había otra nación que podía conquistarle a ellos. Estaban seguros de su poder. Hasta que el Señor vino y rápidamente lo que otras naciones no podían hacer, Dios lo hizo en 7 meses. Hay personas así en este mundo que piensan que nadie puede destruirle a ellos. O quizás hay otras naciones hoy en día que piensan que son tan poderosos que no hay nadie que puede conquistarle a ellos. Pero nadie está salvo del juicio de Dios. Siempre debemos tener cuidado, obedecer las leyes de Dios, obedecer a Dios. Dios siempre está mirando y castigando a ellos que están en desobediencia. Y si están en desobediencia contra Dios, pues el juicio de Dios viene sobre ellos. No importa qué grande es el reino, no importa cuánto dinero tú tienes, no importa qué título tú tienes, si estamos en obediencia tenemos el juicio de Dios. No hay acepción de persona. Y este versículo bíblico es importante para nosotros porque nos enseña acerca del juicio de Dios. Nos enseña el poder de Dios sobre estas naciones y cómo Él va a cumplir y va a castigarle a ellos. Aún podemos confiar en que Dios siempre hará lo correcto. Y cuando es tiempo para disciplinar, lo va a hacer. Cuando es tiempo para dar juicio, lo va a hacer. Incluso si eso significa a castigarle a quienes lo merecen, obviamente lo va a hacer. Vemos el versículo 3 ahora, ¿por qué estas ciudades fueron sabias? ¿Por qué Tiro y Sidón fueron sabios? Mira lo que dice en versículo 3. Bien que Tiro se edificó fortaleza. Ahí vemos el poder de ellos. Edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles. La ciudad de Tiro era una ciudad fuerte. Aún pensaba, como hablamos, que no había nadie que podía destruirle o conquistar por sus fortalezas que ellos tenían. Era una ciudad rica, y vemos eso por las palabras plata y oro aquí en versículo 3, y la cantidad que ellos tenían. Dice, tenía plata como polvo. Es una gran cantidad. Eran ricos esta ciudad. Y dice, oro como lodo de las calles, que fue una mezcla de tierra y agua como fango. Pero Dios dijo que su gloria pronto llegaría a su fin. La gloria que ellos pensaban que tenía, llegaría el fin para ellos cuando el juicio de Dios venía a esta nación. Y cuando miramos a esta ciudad Tiro, esto nos enseña que no debemos ser orgullosos como la gente de este pueblo.
Ellos estaban bien orgullosos, pero Dios le humilló a ellos cuando llegó tiempo para el juicio. Debemos estar agradecidos por lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y que debemos usar las riquezas, los materiales, las posesiones que Dios me ha dado a mí para ayudar a los demás. Eso que desea. Versículo 4 es una continuación de versículo 3, hablando del resultado de Tiro. Zacarías capítulo 9, versículo 4, dice, he aquí, el Señor la empobrecerá y herirá en el mar su poderío, por ahí, y ella será consumida de fuego. Eso vemos el resultado de esta ciudad que tenía este orgullo, que eran poderosos, pero cuando vino el juicio de Dios, Dios dice que le va a quitar, le va a humillar todas sus riquezas y serán pobres. Le quitará su poder que ellos tenían y será destruido por completo. Cuando Dios viene, cuando el juicio viene de Dios, Dios lo hace por completo. Y esta ciudad pensaba que tenía ese orgullo, que nadie podía conquistarle, pero Dios vino y se ocupó de ellos. Rápidamente quiero que vean en el libro de Ezequiel, vamos ya un momento, porque aún en Ezequiel nos dice algo sobre este lugar de Tiro. Ezequiel capítulo 28, y quiero que vean estos dos versículos como contexto, como otros lugares que habla sobre esta área. Dice en Ezequiel, aún otra profecía hablando de esta ciudad, en capítulo 28, versículo 2, dice, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estás sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto su corazón como corazón de Dios. Hablando de este mismo lugar. Mira versículo 4, ahí en capítulo 28. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. So Dios va a destruir a este lugar, el lugar de Tiro. Lo va a destruir con el propósito para demostrar que Él está y tiene control. Y no hay nadie que llega a ese momento que dice, ni Dios me puede destruir, o ni Dios me puede conquistar. Aún nosotros, hermanos, aprendemos algo aquí. Dios puede quitar lo que tenemos en cualquier momento. Todo lo que yo tengo en mi vida, mi casa, mi carro, todo lo que tengo, aún a veces pensamos que somos poderosos y que esto vino de mí y yo trabajé duro para esto y yo la compré y pertenece a mí, yo soy dueño. Sabemos que Dios en cualquier momento, igual como hizo a esta nación de Tiro, a nosotros mismos Dios nos puede quitar todo lo que nosotros tenemos. Muchos piensan que es de nosotros y nadie me la puede quitar. Y si no entregamos todo a Dios y reconocemos que Dios, esto pertenece a ti, lo que yo tengo, mi casa es tuyo, mi carro es tuyo, mi ropa, mi familia, todo pertenece a Él. Somos bendecidos porque Dios nos da, aunque nosotros no merecemos. Tenemos los materiales, las posesiones que tenemos, que vienen de Dios y Dios nos ha bendecido. Y Él también se lo puede quitar si vivimos una vida contra de su voluntad. Somos bendecidos cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios. Pero una vez que nosotros salimos de
la voluntad de Dios y empezamos a apartarnos, Dios, si quiere, puede quitar para que nosotros regresemos otra vez a Él. También, hermanos, nunca debemos olvidar que Dios siempre está en control, o Dios siempre tiene el control. Aunque las cosas parecen ir mal y en el mundo, o quizás en nuestra vida, y también debemos recordar que Dios es un Dios de justicia. Él castigará a los que hacen mal. Y dice, ¿por qué no está castigando a esa nación? ¿O por qué Dios no está castigando a esta persona que está haciendo cosas mal? Dios siempre está en control de todo. Dios es un Dios de justicia y Él va a castigar a ellos que le hacen mal o hacen el mal. Ahora es que vimos número 1, el juicio contra las ciudades de Líbano. Vamos a ver número 2, el juicio de las ciudades de Babilonia. Y vemos eso en versículo 5 al versículo 8. Recuerda que estamos viendo de la destrucción de los enemigos de Israel. Mira versículo 5. Seguimos con estos lugares. Y perdona por las palabras y los lugares que si tiene un acento lo digo mal, pues ya lo conocen. Dice, verá Ascalón y temerá, y Gaza también, y se dolerá en gran manera. Asimismo, Ecrón, porque su esperanza será confundida, y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Ahora Dios menciona 4 ciudades filisteas: Ascalón, Gaza, Ecrón, Asdod. Y la última se encuentra en versículo 6. Estos lugares ahora están en el sur. Nosotros eran en el norte. Ahora estamos en el sur de la tierra prometida. Y también ellos fueron conquistados por el ejército griego bajo el mandato de este hombre, Alejandro Magno, mayormente en el año 332 antes de Cristo, es cuando él empezó y estaba conquistando estas áreas. Y dice que Ascalón va a ver todo lo que está pasando con las otras ciudades, y dice que ellos tendrán temor. Está viendo a este hombre Alejandro empezar a conquistar y destruir a las naciones alrededor, y ellos, esta ciudad de Ascalón, empezaron a mirar y vino temor sobre ellos. ¿Vendrá Alejandro y su ejército a ellos? Y dice Zacarías que Gaza también van a ver como Alejandro entró y su ejército que estaba ahora conquistando el mundo, cómo rápidamente él venía a su lugar para conquistarle a ellos. Ellos pensaban que si Tiro, ese lugar tan poderoso y que tenía oro y plata y que nadie podía conquistarle otro reino, si nadie podía ganarle a ellos, y nosotros, rápidamente ellos van a venir y destruirnos a nosotros. Y los dos, dice, les va a doler, van a sufrir, van a estar tristes, van a tener temor. Dice aún en gran manera. Isaías también profetiza de estas 4 ciudades que vemos aquí. Ecrón, más en el norte, esperaba que este hombre, su ejército Alejandro, fuera detenido, que esta ciudad de Tiro le gane a este hombre Alejandro y su ejército, que no podía llegar a el sur para afectarle a ellos. Ellos confiaban en este reino poderoso, este lugar, esta ciudad poderosa de Tiro, que le gane Alejandro Magno y su ejército, que ya estaba dominando todo. Pero vemos que no era así. Versículo 6. Habitará en Asdod un extranjero, y pondré fin a la soberbia de los filisteos.
Zacarías nos dice que como Dios acabará con el orgullo de estos filisteos, de esta región del sur, esos 4 diferentes ciudades, Dios iba a humillarles a ellos, también por su orgullo. Y eso Dios usó a este hombre, Alejandro, y su grande ejército, vino y aún humilló a los filisteos, y era una advertencia para ellos de que su tiempo de dominio está llegando a su fin. Una aplicación para nosotros pensando de esto es que Dios siempre tiene control y que finalmente juzgará a los orgullosos y a los arrogantes. Mira versículo 7. Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también un remanente para nuestro Dios. Y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Este juicio puso fin a la idolatría para muchos de estos filisteos. Aunque Dios quitó que ellos regresen, ellos mismos regresen a Dios o volverán a Dios de Israel. La imagen de Zacarías en esta profecía es la nación, es vista como un hombre que tiene sangre en su boca. ¿Por qué tiene sangre en su boca? Porque ellos comían carne crudo, y lo tenían en sus dientes, tenían su boca, y su boca se llenaba de sangre, porque ellos comían esa carne que era algo prohibido, pero era algo que tenía que ver con los ídolos. Y por eso Zacarías en esta profecía menciona que su boca estaba llena de sangre en sus dientes, por comer carne con sangre que fue prohibido, por haber comido sacrificios a los ídolos. Y después otras abominaciones, que son los restos de los alimentos que eran contaminados por la adoración de los ídolos. Y todas estas cosas que son quitadas como ilustración de su conversión a Dios, dejaron las cosas de los ídolos, dejaron de servirle a ellos y entraron ahora a servirle y adorar a Dios verdadero. Dice que será como los jebuseos. Estos fueron habitantes de Jerusalén. Cuando David conquistó la ciudad, pues estas personas que estaban en Jerusalén, pues se llamaban jebuseos. Y aún ellos se quedaban ahí, y ellos fueron convertidos, las prácticas judías, y empezaban a servirle al Señor. Y así pasará con esos filisteos. Es la comparación que está diciendo, que se convertirá a jebuseos, o se quedará en su tierra, pero se van a convertir a adorar al Dios verdadero. Esto pasaría con Ecrón. Terminamos aquí en versículo 8, hablando de estas naciones. Dice ahora en versículo 8, entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Cuando este hombre Alejandro Magno estaba marchando por estas áreas y aún alrededor de la tierra prometida, no conquistó, no atacó el lugar de Jerusalén. Dios estaba protegiendo a ellos, aún estaba en el centro de estas otras ciudades, Dios estaba protegiendo a ellos. Por eso dice en versículo 8, entonces acamparé alrededor de mi casa. Lo va a guardar, le va a proteger a ellos, aún para que ninguno vaya y venga.
Y no hay una persona que entraré opresor para castigarle o conquistarle a ellos, porque ahora Él está mirando, sus ojos están sobre ellos. Hermanos, Dios prometió a proteger a su pueblo, la nación de Israel, aún a Jerusalén, de cualquier destrucción que podía venir sobre ellos. Y esta promesa de protección a su casa también existe hoy en día, que Dios va a proteger su casa. Dios va a proteger su iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi casa, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Igualmente que Dios estaba protegiendo a su pueblo, a Jerusalén, Dios está protegiendo hoy en día a su iglesia. También este versículo, cuando la vemos, es una profecía del milenio. Dios siempre es fiel a su promesa. Dios es bueno. Dios va a cuidar hasta que Jesús venga por nosotros. Dios va a cuidar a nosotros. Sabemos que el mundo ya pronto va a terminar, en el sentido que Jesús va a venir pronto por nosotros. Y vemos las cosas que están pasando hoy en día y nos da evidencia de que Jesús vendrá pronto. Aún vemos la nación de Israel que se restableció en su propia tierra en 1948. Vemos la ciudad de Jerusalén que está en la mano del pueblo judío en el 1967. Vemos el florecimiento de la higuera, que son los avances de medicina y tecnología. Vemos como eso se aumenta. Vemos el regreso de más de 1,5 millones de judíos a la tierra en los últimos 15 años. Vemos los gobiernos corruptos en las naciones del mundo. Vemos la apostasía en las iglesias. Vemos como muchos están burlando de las cosas piadosas. Vemos la agenda del anticristo siendo ya aún revelada o en preparación para ese tiempo. Poco a poco se está revelando una religión mundial única, una economía mundial, un gobierno mundial. Todavía ni hablamos de los terremotos, tornados, volcanes, otros eventos de la naturaleza que está pasando, que da evidencia que Jesús vendrá pronto. Todo es parte y guiado a la venida de Jesús para su iglesia, para los cristianos verdaderos. Hermanos, no sé cuántos esta noche están ready para ver a Jesús cara a cara. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar viviendo una vida que agrada a Dios, tenemos que estar testificando y compartiendo el Evangelio con otros para que ellos tengan la misma oportunidad que nosotros tuvimos, que ellos tengan esperanza de vida eterna, que ellos tengan el pago de sus pecados. Y en el final, igual que este tiempo, igual lo que Dios estaba haciendo, Dios va a destruir los enemigos de las naciones de Israel. Y vemos eso que se va a cumplir no solamente ahora, pero en la guerra de Armagedón, las otras guerras que vamos a ver. Dios va a cumplir su promesa y va a castigar a las naciones que estaban contra de Israel. Hermanos, en esta profecía, estos 8 versículos, terminamos aquí, Dios está demostrando a la nación de Israel que no tenga miedo. Dios, en su promesa que le ha dado a ellos, le va a proteger a ellos de sus enemigos. Y aunque ese momento no lo estaba viendo y estaban terminando de construir el templo, vemos que fue cumplido 400 años después que esta profecía fue dado. Fue cuando los reinos, estos lugares que Zacarías mencionó en esta profecía,
fueron conquistados, fueron destruidos en protección al pueblo de Israel. Vamos a estar en pie, vamos a orar esta noche. Después terminamos en un cántico. Después nos vamos y regresamos este viernes en nuestra campaña de avivamiento. No se olviden, viernes a las 7, el sábado a las 7 y el domingo a las 10 y a las 11. No hay servicio domingo por la noche esta semana, pero espero que puedan estar con nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por este pasaje, hablando de estas naciones que estaban alrededor de Israel y cómo tú en su promesa estaba protegiendo a su pueblo, y aún cumpliste esta profecía de Zacarías muchos años después. Y Señor, las lecciones que aún nosotros podemos aprender y vimos esta noche. Y Señor, ayúdanos a seguir estudiando estos detalles, este juicio, estos eventos. Es importante para nosotros entender aún los eventos que van a pasar en el futuro, entender la nación de Israel, entender la Biblia, y por eso es importante aún ver estos detalles que vemos aquí en Zacarías. Señor, gracias por lo que está enseñando, gracias porque podemos estar aquí esta noche, aunque tú nos lleves bien a nuestro hogar, pero ayúdanos una vez más a cantar y alabar tu nombre antes que nosotros nos vamos esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos.